tipo caliente, plácidos, metabólicas, también puede generar arritmias. El incremento en la liberación de calcio ciclosólico por el retículo sarcoplásmico también puede generar arritmias. ¿Sí? Entonces son varias cosas que son importantes. Entonces vamos a hablar un poco de fisiología normal. Entonces yo voy a ir volteando acá, es un poco incómodo, pero... Sería entonces, dentro del contenido vamos a hablar de fisiología normal. Hay un recuerdo fisiológico muy importante. Vamos a hablar de automatismo, trastornos del automatismo, la actividad desencadenada, bloqueos, mecanismos de reentrada. Vamos a hablar. Muy bien, sigamos. ¿Quién conoce este sistema cardiorrespiratorio? Es el sistema de conducción, ¿verdad? El sistema de conducción es donde se generan los latidos, se generan los potenciales de acción. Y esos potenciales de acción inician en el nódulo sinoventricular, ¿no? Sinusal, y van a través de las vías hasta el nódulo auriculoventricular y posteriormente todo sistema de Purkinje, ¿no? Entonces, el impulso se genera en el nódulo, ¿no? Existe una secuencia que es la secuencia de normalidad. El impulso debe generarse en el nódulo sinusal a una frecuencia de 60 o 100 latidos por minuto. Si, por ejemplo, si ustedes si tuvieran el estetoscopio como un pulso, cuantifican sus pulsaciones, se encuentra entre 60 y 100. ¿Por qué? Porque su ritmo es sinusal y quiere decir que el latido se ha iniciado en el lugar en el que debe iniciarse, no sinusal. Por eso tienen la frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Esa es la lógica, ¿no? Luego a nivel auriculoventricular, sistema de Purkinje. Esa es la secuencia lógica de generar. Pero si tuviera una frecuencia de 30 o 40 latidos por minuto, ¿qué significa eso? Que hay una afectación ¿de qué? Del sistema de conducción. Porque esos 30 o 40 latidos por minuto, ¿a qué nivel se están produciendo? Purkinje. A nivel Las fibras de Purkinje. 30, 40. Como fibras de Purkinje. Sí, ese es un latido que se está generando a nivel ventricular. 50 a 70, 50 a 60. A nivel del Nodo, Nodo, auriculoventricular, ajá. ¿no? Y más superior, los 60 a 100 es a nivel del nódulo Sinoauricular. ya esa es la secuencia lógica. Entonces, esas alteraciones en el ritmo son las arritmias, que quiere decir que se está produciendo una alteración a nivel del sistema de conducción. Siguiente. En el sistema de conducción, cuando hablamos
no solamente en el sistema de conducción. Fíjense, puede haber una alteración en el sistema de conducción, pero también puede haber una formación de un impulso en células auriculares o ventriculares que no tienen capacidad de excitabilidad. Entonces ahí también tenemos marcapasos ectópicos. Entonces hemos hablado de marcapasos, el marcapaso fisiológico, hemos hablado de los marcapasos subsidiarios y estamos hablando también de los marcapasos ectópicos. Increíble, ¿verdad? Nuestro sistema de conducción tan perfecto, pero también tenemos grupos celulares que pueden generar potenciales de acción a nivel auricular o a nivel ventricular. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los grupos celulares que se encuentran a nivel del corazón, tenemos justamente unas células de respuesta rápida y unas células de respuesta lenta, ¿no es cierto? Las células de respuesta rápida, ¿cuáles son? ¿Y cuáles serán las células de respuesta lenta? A ver, fíjense. Esta imagen. ¿Qué dice? Células de respuesta rápida. Dice que tiene una fase 4. ¿Qué más? Tiene una fase 0, una fase 1, 2 y 3. Es esta. Entonces, ¿qué tipo de células a nivel cardíaco son? Auriculares y ventriculares. Auriculares y ventriculares. Sí, las auriculares y las ventriculares, que tienen, por ejemplo, la fase 4. La fase 4, estamos aquí, es la fase de reposo, la fase 0, que tiene que ver con la entrada de sodio. La fase 1 es una etapa que tiene que ver con la salida de potasio. La fase 2, la fase de meseta, igual la salida de potasio. Y la fase 3, seguimos con la repolarización tardía, con la salida de potasio. O sea, estamos hablando de las células de respuesta rápida, estamos hablando de células que se encuentran a nivel auricular y a nivel ventricular. Siguiente. Pero también tenemos células de respuesta lenta. Y esas células de respuesta lenta de conducción. son las células que se encuentran en el sistema De conducción. Esas son las que se encuentran en el sistema de conducción. Y fíjense, tenemos una fase 4, tenemos la fase 0 y tenemos la fase 3. ¿Qué es la fase 4? ¿Por qué se caracteriza? Reposo. La fase 4 es la despolarización diastólica espontánea, es la que genera el impulso del latido, la despolarización diastólica espontánea. No hay una causa que genera el latido cardíaco, simplemente que se produce esa despolarización por la entrada de sodio. Sin causa, no hay estímulo externo, sino simplemente se produce el latido, ¿no? Es como ustedes se van a auscultar y el latido, ¿por qué se está produciendo? ¿Quién ha estimulado la generación de ese latido? No hay causa, es espontáneo y está mediado justamente por la entrada del sodio. No hay causa, ¿no? Entonces luego tenemos la fase 0, que es también una fase de despolarización, pero ya tenemos el ingreso de calcio, y esto vamos a hablar de los canales de calcio de tipo L y de tipo T. Y luego tenemos la fase 3, que es la salida de potasio. Estamos hablando de mucho de sodio, estamos hablando de calcio, estamos hablando de potasio. Por lo tanto, las alteraciones en esos iones van a generar arritmias. Sodio, calcio, potasio van a generar arritmias. Entonces tenemos una respuesta celular lenta, estamos hablando del sistema de conducción, y una rápida, que estamos hablando de las células musculares
Es un periodo donde no puede haber impulso. El periodo refractario es cuando hay una incapacidad de generar nuevos latidos, en la incapacidad de generar nuevamente un potencial de acción, luego de la despolarización. La membrana no es excitable, de manera absoluta, y estamos hablando del periodo refractario absoluto. Y luego tenemos un periodo refractario relativo, en que la membrana es excitable, pero con un potencial de menor amplitud. Entonces, las alteraciones en el periodo refractario también van a generar arritmias, porque los latidos no tuvieran que generarse en el periodo refractario y por alguna causa se podrían generar. Siguiente. ¿Qué es una arritmia entonces? ¿Qué es una arritmia? Se ha de responder. Una arritmia literalmente significa A, que significa ausencia, ¿no? Ausencia de ritmo. Esa es arritmia, ausencia de ritmo. Y es cualquier alteración del ritmo normal. Y el ritmo normal estamos hablando del ritmo que se inicia en el nodo sinusal. Entonces, cualquier alteración del ritmo normal o cualquier alteración en la generación y en la conducción de los impulsos eléctricos. En la generación y la conducción. Cuando decimos generación, estamos diciendo nuevamente nodo sinusal, y en la conducción, sistema de conducción. Sí, no se olviden, literalmente ausencia de ritmo. Y en otras revisiones dice, no debería ser arritmia. La arritmia significa ausencia de ritmo. Más bien debería llamarse disritmia, porque es una alteración en el ritmo. Disritmia. Y otras revisiones indican disritmia, como sinónimo de arritmia. Siguiente. De esa manera, las arritmias se clasifican. Y esto es bien importante porque esta clasificación, en realidad aquí hay varias clasificaciones. Una clasificación de acuerdo al mecanismo alterado, indica, las arritmias pueden ser por trastornos del automatismo, o por trastornos en la conducción del impulso. ¿Sí? Se entiende, ¿verdad? Trastornos del automatismo y trastornos en la conducción del impulso. Esa es la clasificación según el mecanismo alterado. Luego tenemos la clasificación de acuerdo a la alteración del ritmo. Por ejemplo, taquiarritmias, bradiarritmias, extrasístoles, ¿no? Tenemos aquí las taquiarritmias cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. Las bradiarritmias cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Estos son conceptos que deben manejar, ¿no? Entonces, taquiarritmia más de 100 latidos por minuto. Bradiarritmia menos de 60 latidos por minuto. Tenemos luego extrasístoles, que son latidos ectópicos que se producen. Otra clasificación de acuerdo a su origen tenemos las taquicardias en relación a su ubicación, a la generación en relación a las de His. Fíjense, pueden ser supraventriculares, arritmias del nodo sinusal, auriculares y de la unión. Y luego tenemos las ventriculares, supra y las ventriculares, ¿no? Entonces, las supraventriculares, arritmias del nodo sinusal, auriculares, etcétera, por arriba de las de His, y las ventriculares por debajo de las de His. De acuerdo a la presentación,
paroxísticas y crónicas. Entonces son clasificaciones, diferentes clasificaciones en relación a las arritmias. Siguiente. Entonces, ¿qué sería un ataque arrítmico? ¿Qué sería un ataque arrítmico? Una arritmia en la que vamos a tener más de 100 latidos por minuto. ¿Qué sería una bradiarritmia? Muy bien. ¿Cuál es la clasificación de las arritmias de acuerdo al mecanismo de generación? De acuerdo al mecanismo fisiopatológico. ¿Son superiores o inferiores a las mejillas? No, según el mecanismo. ¿Autónomas? Sí, alteración a nivel del automatismo, una alteración De la conducción. De la conducción. Ajá. del sistema de conducción. ¿Ya? Esa es la clasificación del mecanismo. Muy bien. Entonces uno se pregunta por qué se producen esas arritmias. ¿Por qué se afecta el automatismo? ¿Por qué se afecta, por qué se produce afectación del sistema de conducción? Nos preguntamos por qué. Tiene que haber una causa, ¿no? Las arritmias. Y fíjense la que está de primera, la isquemia. La isquemia en relación a los síndromes pulmonarios, los infartos agudos del miocardio. Entonces, también pueden generar cuadros isquémicos y generar las famosas y temidas arritmias. Las arritmias que se producen en los síndromes coronarios, las más peligrosas, son las ventriculares. Esas son las más peligrosas porque ponen en riesgo la vida del paciente en segundos, ¿no? Ahora, los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arritmia, o sea, para su examen, ¿no? Los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arritmia, cualquiera, ¿no? Porque depende de la localización de la lesión, de la magnitud de la lesión. Entonces, desde arritmias auriculares, taquicardias ventriculares, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares. En los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arritmia. Entonces, fíjense, tenemos la isquemia. Luego, cicatriz de infartos previos. Seguimos hablando de síndromes coronarios. Tenemos alteraciones hidroelectrolíticas. También pueden generar arritmias. Las alteraciones hidroelectrolíticas. Luego tenemos la utilización de algunos medicamentos como la teofilina, que puede estimular el nervio sinusal y generar una arritmia por afectación del automatismo. Luego también tenemos las catecolaminas u otras sustancias estimulantes, por ejemplo, en los jóvenes, sustancias de uso no preventivo, la cocaína. ¿No? Entonces es un joven que viene a la consulta, joven o jovencito que viene a la consulta, con un cuadro de taquicardia. Wow. Entonces, ¿qué podemos pensar? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares son frecuentes en los jóvenes, ¿no? Pero en los jóvenes hay que descartar la asociación con sustancias que se encuentran prohibidas, entonces drogas. Eso es bien importante, ¿no? La utilización de fármacos también pueden estar relacionadas con la generación de arritmia. Fíjense esto, mutaciones en los canales iónicos. Interesante. Fíjense este nivel ahí de la medicina. Mutaciones en los canales iónicos. Qué mala suerte tendría una persona tener justo estas mutaciones, ¿no? A nivel de los canales iónicos. Modificaciones estructurales miocárdicas por patologías subyacentes, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva y la hipertensión. Si ustedes ven aquí, jóvenes, algunas de las causas son causas raras. ¿Ustedes consideran que son causas raras? No, son causas muy frecuentes. La primera y la segunda están en relación con síndromes coronarios. Pero fíjense,
fármacos. Fármacos, muy bien. Sí, canales iónicos mutados. Sí, cuadros previos y síndromes coronarios. Entonces, fíjense que ya tenemos, ya sabemos las causas. Ahora fíjense, ¿qué es un ritmo? Si nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es un ritmo? Porque la arritmia era ausencia de ritmo, ¿cierto? Ausencia de ritmo, pero en realidad es una disritmo. Entonces, ¿qué es un ritmo? Dice, el ritmo es la frecuencia con la que se despolariza el sistema de conducción. Frecuencia con la que se produce una despolarización del sistema de conducción, ¿no? Entonces ese es el ritmo. Y tenemos un ritmo sinusal, un ritmo de la unión y un ritmo idioventricular. Sí, lo normal en el ritmo sinusal 60 a 100 latidos por minuto. En ritmo de la unión, a nivel del nódulo auriculoventricular, 40 a 60. A nivel idioventricular, sistema de His-Purkinje, 20 a 40. Entonces, si es un individuo que acude a la consulta y ustedes auscultan el corazón, también el pulso, tenemos una frecuencia cardíaca de 30 latidos por minuto. Estamos entonces, el ritmo, ese ritmo que ustedes perciben, se está produciendo a nivel Ventricular. ¿no? Entonces se está produciendo ese latido a nivel ventricular. Y a nivel ventricular son marcapasos subsidiarios. No es el marcapaso fisiológico normal. Entonces ustedes ya pueden identificar que hay una alteración en el sistema de conducción y el potencial de acción se está generando ¿dónde? A nivel ventricular, cuando percibimos ese paciente con una frecuencia que está entre los 20 a 40 latidos por minuto. ¿Eso nos debe preocupar? ¿Ustedes creen que nos debe preocupar? Bueno, ¿O nos quedamos así todo alegres? No hay una suficiente sangre. Sí, porque con esta frecuencia cardíaca, esa frecuencia es insuficiente para generar un gasto cardíaco que asegure el aporte de nutrientes y de oxígeno a órganos considerados como, que toleran la hipoxia, que toleran muy poco la hipoxia, cerebro y corazón. el riñón tolera mejor la hipoxia en relación al cerebro y al corazón. Por eso se produce vasoconstricciones a nivel renal para asegurar el aporte de nutrientes y oxígeno a nivel del cerebro y corazón. ¿Ya? Entonces eso es bien importante. Entonces, pero si digamos tenemos un paciente que viene a la consulta, ¿no? Ustedes hacen el electrocardiograma y su frecuencia cardíaca está en 50. En 50. Entonces la lógica puede ser que se está generando el impulso a nivel del nódulo auriculoventricular y el paciente con 50 se encuentra en una situación de bradicardia. Ya porque hemos dicho que bradicardia tiene que ver con latidos menores a 60. Menos de 60 latidos por minuto es bradicardia, ¿no? Pero si viene a la consulta un individuo y ustedes controlan la frecuencia cardíaca y se encuentran en 120, Taquicardia. estamos frente a un paciente con taquicardia, ¿no? La taquicardia involucra el riesgo de vida para el paciente. ¿Por qué? ¿Por qué ese paciente con taquicardia tendría riesgo de vida?
nuevamente gasto cardíaco. ¿Qué pasa con el llenado diastólico? Es insuficiente. ¿Qué pasa con el llenado diastólico a mayor frecuencia cardíaca? Se llena poco, ¿no? Se llena poco. Se afecta el llenado, no le da tiempo a llenarse. Entonces tenemos una caída brusca, crítica del gasto cardíaco. Entonces, hipoxia y también hipoxia, porque no le llega a oxígeno al cerebro, y también disminución de nutrientes. Entonces, grave, ¿verdad? Por un lado el exceso y también una disminución. Ese incremento, las taquiarritmias y las bradiarritmias son arritmias. ¿Sí? Siguiente. Y tenemos esos ritmos cardíacos, que es muy importante, ¿no? Tenemos el ritmo sinusal, el ritmo nodal y el ritmo ilioventricular, ¿no? Con esas características que dijimos, ¿no? En cuanto a la frecuencia cardíaca, lo normal es esto. Este es el ritmo sinusal, la onda P, antes el complejo QRS y la onda T. Y tenemos el intervalo entre R y R tiene que llegar al número de latidos entre 60 a 100. ¿No? El sinusal onda P, antes el complejo QRS, y los latidos entre 60 a 100, y tenemos esa es digamos, ese es el concepto de ritmo sinusal, ¿no? Pero también tenemos el ritmo nodal. Aquí está el ritmo nodal, donde vemos que onda tenemos P. las ondas P antes del complejo QRS, ¿no? Y el ritmo ilioventricular tenemos, por ejemplo, también no tenemos las ondas P antes del complejo QRS, ¿no? Pero varía la frecuencia. Nodal 50 a 70 y ilioventricular 30 a 50. Las alteraciones del ritmo generan flujos sanguíneos turbulentos. Flujos sanguíneos turbulentos. Más o menos se ubica qué significa flujo sanguíneo turbulento. O sea, las arritmias, insuficiente aporte de nutrientes y oxígeno, pero también generan flujos turbulentos a nivel sistémico. ¿Y qué significa el flujo turbulento? Un flujo que choca. ¿Y qué generaría? ¿Y qué generaría el flujo turbulento? Es un pulso que choca, creo que en varias direcciones. Con el endotelio, ¿no? Ajá. Turbulento quiere decir que ese movimiento de sangre puede generar algún tipo de lesión, microlesión a nivel del endotelio. ¿Y eso qué puede generar? La formación de Émbolos. trombos, Ujú. trombos. Y eso puede generar ¿Así? síndromes obstructivos arteriales a nivel del corazón, a nivel de miembros inferiores, las trombosis venosas profundas, y con menos suerte, cuadros vasculares a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Entonces, las arritmias no es, digamos, no es banal. La arritmia genera una afectación de nutrientes y una afectación de oxígeno, colapso cardiovascular, hipovolemia. Y por otro lado puede generar también la formación de trombos y también cuadros embólicos por el flujo turbulento. Entonces, ese paciente con arritmia debe
O sea, utilizamos antiarrítmicos, ¿sí? Y utilizamos también antiagregantes y utilizamos también anticoagulantes. Las arritmias pueden generar afectación cardíaca, pueden generar insuficiencia cardíaca. La arritmia puede generar insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca se pueden generar arritmias. ¿Sí? ¿Logran entender esto? Entonces, insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia cardíaca se pueden generar arritmias. Las arritmias pueden generar insuficiencia cardíaca. Entonces, ese paciente al cual no se hace tratamiento de la arritmia va a presentar insuficiencia cardíaca y puede presentar cuadros tromboembólicos, síndromes coronarios, trombosis venosa profunda, accidentes cerebrovasculares. Esas son las complicaciones de las arritmias. Siguiente. Dice, no hay una supresión por sobreestimulación. Supresión por sobreestimulación. ¿Cómo podría entender eso? Supresión por sobreestimulación. Una depresión puede. Las células se suprimen cuando son estimuladas a mayor frecuencia. Y eso hace que esa secuencia lógica de la liberación del potencial de acción comience en el nodo sinusal, vaya por el nódulo auricular y el sistema de Purkinje. Entonces los grupos celulares se inhiben cuando son estimulados a mayor frecuencia. Seguimos con esa lógica. Por eso a mayor frecuencia es el nodo sinusal. Menor frecuencia el nódulo auricular y mucho menor frecuencia a nivel del sistema de Purkinje. Por eso aquí dice, ¿no? La supresión por sobreestimulación. La célula de respuesta lenta estimulada por una frecuencia mayor o intrínseca se suprime. Grupos celulares estimulados a mayor frecuencia se suprimen. Siguiente. ¿Qué les pareció arritmias hasta ahora? ¿Es interesante o no? Sí. Las arritmias son muy peligrosas. Las arritmias pueden ser tratamiento. Cuadros tromboembólicos, insuficiencia cardíaca, hipoxia. Los mecanismos de las arritmias, esta es la clasificación fisiopatológica. Fíjense, tenemos trastornos en la formación del impulso y trastornos en la conducción del impulso, ¿ya? En la formación y en la conducción. Entonces vamos a tener en la formación del impulso un automatismo, alteración a nivel del automatismo y actividad desencadenante o desencadenante. En el automatismo, un automatismo normal alterado. El automatismo es normal, pero por alguna causa se altera. Y tenemos un automatismo anormal. Un automatismo, en otras palabras, el normal y el anormal. Normal alterado, ¿no? Esto con afectación del automatismo. Y la actividad desencadenada, tenemos los pospotenciales tardíos y los pospotenciales precoces. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Estamos hablando de la aplicación del automatismo. Y entonces tenemos el automatismo normal, alterado y el anormal. Y luego tenemos la actividad desencadenada, pospotenciales precoces y pospotenciales tardíos. ¿Ya? Y luego tenemos los trastornos de la conducción del impulso, la
reentradas. Y dentro de estas reentradas, las reentradas anatómicas y las reentradas funcionales o fisiológicas y los bloqueos. ¿Ya? Y los bloqueos. Indican, no se pueden mezclar entre ellos. Sí, a ver una fotito con los ojitos, ahorita vamos a quitar y todos les voy a preguntar. Sí, ahora sí, una fotito. ¿Ustedes creen en eso? Yo creo que sí, ¿no? Si vemos algo, inmediatamente se graba en nuestro sistema nervioso. Vamos ahora, esa hipótesis la vamos a siguiente. Muy bien, a ver, ahora sí, a la otra fila. A ver, los últimos. Compañero de blanco y rojo. Clasificación de las arritmias. Están primero por la formación del impulso y otro por la conducción del impulso. Ya, primero, sí, la clasificación según el mecanismo fisiopatológico, una alteración en la formación y una alteración en la conducción. Ya, sigamos aquí. Desglosemos esa clasificación. Por lo tanto, la formación del impulso está en el automatismo, que puede ser automatismo alterado, normal alterado y un automatismo normal. Excelente. Entonces tenemos afectación del automatismo, el normal alterado y el anormal. ¿Podría de algo? Luego la subclasificación es la actividad desencadenante, ¿verdad? Que se divide en las potenciales precoces y potenciales tardías. Muy bien, entonces luego tenemos una actividad desencadenante que es en relación a los postpotenciales precoces y tardíos. Sí, muy bien. Su compañera de adelante, de los vecinos. Pues hay los trastornos de los conductos del impulso que se divide en la reentrada rápida, anatómica y funcional. Sí, luego tenemos la afectación del sistema de conducción, ¿no? Y tenemos la reentrada anatómica y la funcional. Muy bien. Y luego tenemos algo que nos falta. Bloqueo. Entonces, esa es la clasificación de acuerdo al mecanismo fisiológico por el que seguimos hablando, ¿no? Capacidad de generar impulsos, automatismo y afectación del sistema de conducción. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del automatismo normal alterado. O sea, la capacidad de generar impulso es normal, pero está alterada de alguna manera, ¿no? Y aquí recordemos que la frecuencia cardíaca a nivel del nódulo sinoauricular es el 60. A ver, tóquense el pulso, por ejemplo, se moviliza. Cuantifiquen, a ver, si está entre 60 a 100, sí nos da, pero si tienen menos, nos preocupamos. Espero que no tengan menos. Muy bien, a ver, cuantifiquen. Todos me van a decir en cuánto está. Una técnica, la cuantificación en 15 segundos. Pero es mejor la cuantificación en un minuto. Porque voy a ver ¿cuánto está su frecuencia cardíaca?
70. Otra persona. 64. Sí, está marcado. 60, ¿no? Sí, está marcado. 67. Es normal. 67, 64, 81, 70. ¿Sí? Entonces, es un ritmo sinusal. ¿No? Es un ritmo sinusal. Entonces dice, la frecuencia del nódulo sinoauricular, esa frecuencia, depende de tres factores: el potencial diastólico máximo, el potencial umbral y la pendiente de la fase 4. ¿Se acuerdan? La pendiente de la fase 4 era de las células Lentas. de las células Lenta. que se encuentran en qué nivel? Pendiente de la fase 4. Con las células lentas, una entrada de sodio a la corriente full. Muy bien, entonces fíjense, la frecuencia sinoauricular depende de tres factores: potencial diastólico máximo, el potencial umbral y la pendiente de la fase 4. Depende. La alteración de alguno de ellos altera el automatismo. La alteración de alguno de estos genera una alteración del automatismo y generaría la red. Por ejemplo, tenemos aquí el sistema nervioso autónomo. La estimulación de la adrenalina incrementa, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca. Y la estimulación mediada por la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca. Aquí entonces hablamos de la acetilcolina, que hiperpolariza y puede generar un incremento del potasio y una disminución del calcio. Y aquí tenemos la noradrenalina, aumento del calcio. Entonces, si aumenta el calcio, se produce mayor probabilidad de rir. Siguiente. ¿Cuáles eran esos tres factores que, si se alteraba cualquiera de ellos, podrían generar un automatismo normal alterado? ¿Cuáles eran? Umbral. Potencial umbral y de la fase 4. Sí, una. Potencial umbral, cambio del umbral. Sí, la afectación del potencial umbral. La afectación del potencial umbral. Luego, el otro. La afectación del fase 4. El potencial, la afectación del potencial diastólico máximo. Máximo. Y luego el tercero era Del desfase la 4. fase de despolarización. 4. La fase 4 de la pendiente de despolarización. Entonces, la afectación de cualquiera de estos tres elementos genera una alteración del automatismo. El mecanismo es automatismo normal alterado. Muy bien, siguiente. Las causas que generan esa afectación de la despolarización de fase 4, el potencial diastólico máximo y el potencial umbral, que genera, fíjense, alteraciones estructurales como la edad. La edad, imagínense, producto del proceso del envejecimiento, se puede generar una afectación de los automatismos. Solo la edad. Por eso dicen, ¿no? La patología cardiovascular es prevalente a mayor edad. Entonces, las arritmias serán prevalentes a mayor edad solo por el hecho ya del proceso de envejecimiento, la edad. Luego tenemos también situaciones que inhiben el nódulo sinoauricular. Por ejemplo, la utilización de algunas sustancias. Por ejemplo, ¿qué pueden inhibir el nódulo sinoauricular? Barbitúricos. Medicamentos,
como los beta bloqueantes, ¿sí? Que ahorita vamos a revisar. Afecciones vagales, hipoxia, hipocalemia e hipercalcemia. Aquí hay un error. Hipoxia, hipocalemia e hipercalcemia. Hipoxia, hipocalemia e hipercalcemia. Hipercalcemia. Luego hipocalemia e hipoxia pueden generar alteraciones. Dice, ¿no? Estas pueden generar aumento del automatismo, inhibición de la bomba sodio-potasio, por un lado, ¿no? Fíjense las otras causas: cardiopatías y falla cardíaca, y también una droga muy utilizada, que es la digoxina. La digoxina se utiliza como antiarrítmico, pero fíjense lo que también puede generar. Una previa, por favor. Una previa. Una previa. Sigue, sigamos. Una más. Ahí quedamos. Entonces tenemos diferentes causas: edad, inhibición del sistema nervioso autónomo, afectación vagal, hipoxemia, hipocalemia, hipercalcemia, cardiopatías y falla cardíaca, y digoxina. A ver, nuevamente saquen una fotito con sus ojos. Muy bien. Siguiente. Y los efectos pueden generar arritmias sinusales, ritmos de la unión y ritmos idioventriculares. Siga. Sí, hacemos un repasito. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas del automatismo normal alterado? Causas del automatismo normal alterado. Alteración del potencial diastólico máximo, alteración del potencial umbral y alteración de la exploración AC4. Una causa de automatismo normal alterado. La primera. Alteración del potencial La edad. sí. Entonces no se sorprendan que es un paciente de 80 años y la lógica es que muy probablemente va a tener una alteración. Luego otra causa. Ya, otra causa. La hipoxia, la hipocalemia, hipercalcemia, Luego digoxina, cardiopatías. Luego afectaciones vagales, ya, la digoxina, la digoxina. Hace 20 años, la digoxina era muy utilizada. Y lo utilizaban en arritmias auriculares y arritmias ventriculares, la digoxina. Entonces, era casi el tratamiento de elección de la fibrilación auricular hace 20 años. Pero fíjense que puede tener como efecto colateral una afectación del automatismo y puede generar arritmia. Interesante, ¿no? Ha sido generada para el control de las arritmias, pero puede generar otra arritmia con efecto colateral. Muy bien. Luego tenemos el automatismo anormal. El automatismo anormal. Entonces, en este automatismo anormal, tenemos la elevación del potencial diastólico máximo hasta el potencial umbral. Ese es el mecanismo, ¿no? Entonces,
se ha elevado el potencial diastólico máximo hasta el potencial umbral y se ha generado la red. Siguiente. ¿Cuáles son las causas del automatismo anormal? Nuevamente, hablamos de la hipercalemia, hablamos ya de la acidemia y también tenemos el exceso de catecolaminas. Los efectos que puede generar el automatismo anormal. Contracciones. Contracciones prematuras, las famosas extrasístoles. O sea, las extrasístoles, que son las contracciones prematuras, se producen por una afectación anormal del automatismo. También fíjense, puede generar taquicardias a nivel auricular y taquicardias a nivel ventricular. Estas contracciones prematuras son las Sístoles. hace un momento les dije, controlen su pulso en minuto, ¿no? Porque en muchas personas presentan las extrasístoles, esas contracciones prematuras, extrasístoles ventriculares. Y si controlamos la frecuencia cardíaca en 15 segundos, es posible que no detectemos las extrasístoles. Por eso, cuantificamos mejor en un minuto, donde la posibilidad de identificar la extrasístole es mayor que en 15 segundos. Lo mejor siempre es la auscultación del latido cardíaco a nivel del tórax, en los focos cardíacos. Ahí podemos detectar esas alteraciones como las extrasístoles que a nivel periférico. Muy bien, entonces el automatismo anormal tiene efectos. Por ejemplo, la generación de extrasístoles y las taquicardias auriculares o ventriculares. No se olviden, es extrasístole ventricular. Y el mecanismo es alteración del automatismo, afectación del automatismo. Luego tenemos la actividad desencadenada. Actividad desencadenada. ¿Se ubican con esto? ¿Qué son? Ondas. Este es el potencial de acción, ¿verdad? Ujú. Pero fíjense aquí estas imágenes. ¿Qué se están generando? Potenciales de acción o despolarización. Se está despolarizando con una rapidez. Se está despolarizando y se está repolarizando. Pero aquí se generan impulsos. Se generan impulsos mientras se encuentra generando el potencial de acción. Entonces, pues, es el potencial de acción, ¿no? Y se genera un impulso. Esos son los postpotenciales, que pueden ser postpotenciales precoces y postpotenciales tardíos. Siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de la generación? ¿Por qué se producen esos postpotenciales precoces o tardíos? Por el incremento del calcio. Entonces, la actividad desencadenada con la generación de los postpotenciales está en relación con el incremento del calcio intracelular. Entonces, eso nos va a obligar, ¿no? La formación de postpotenciales precoces tardíos, incremento del calcio intracelular. Y aquí dice, ¿no? Hay una mejoría con la adenosina y se debe a que una frecuencia cardíaca elevada
se debe a una frecuencia cardíaca elevada y un aumento en la duración del potencial de acción. En el anterior, fíjense, volvemos al anterior. Entonces, estos son potenciales de acción. Entonces, se producen oscilaciones mientras se está generando el potencial de acción. Estas oscilaciones. Y estas oscilaciones son los potenciales precoces y tardíos. Se generan oscilaciones de la membrana cuando se están generando los postpotenciales. Si se producen en la fase 2 a 3 es precoz. Si se produce en la fase 3 es tardío. Siguiente. Y están en relación con una concentración del calcio intracelular. celular. Siguiente. Los postpotenciales tardíos, vamos a ver un poquito. Causas. La utilización de antiarrítmicos de clase 1A. Un momento vamos a revisar. La utilización de los digitálnicos. Otra vez para los digitales, ¿no? ¿Qué generaba la digoxina? Taquicardia. Una afectación de la automaticidad normal, ¿no es cierto? Normal, alterada. Pero fíjense, también puede generar arritmias por la actividad desencadenada a través de postpotenciales tardíos. La digoxina realmente es honesta. Fíjense, otra causa, exceso de catecolaminas, la isquemia, por eso les decía, ¿no? Los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arritmia por cualquier mecanismo. Las mutaciones de los canales de calcio, mutaciones de la rianodina. Qué terrible, ¿no? Identificar ese hijo que tiene una arritmia por mutaciones de los canales. Los efectos, los postpotenciales tardíos que generan las oscilaciones de la membrana, que generan taquicardias auriculares, taquicardias por digital, taquicardias ventriculares por isquemia, taquicardias ventriculares bidireccionales, arritmias de reperfusión. Siguiente. Vamos con los postpotenciales precoces, las oscilaciones de membrana que se generan durante ese potencial de acción y son capaces de generar nuevos latidos. Si son precoces, fíjense, es decir, que se están produciendo en fase 2 y en fase 3. Hay alteración de los canales de calcio y se encuentra también alterado la repolarización por el potasio. Siguiente. Fíjense, ¿qué situaciones generan afectación de los postpotenciales precoces? ¿Qué dice? Hipoxia, acidosis, hipopotasemia, ¿Qué dice? frecuencia lenta, hipopotasemia, hipoxia, acidosis, concentración de potasio extracelular bajo, concentración de calcio extracelular bajo, Extracelular bajo. ¿Qué más dice? concentración de magnesio extracelular bajo, fármacos antiarrítmicos de la clase IA, ¿Cuáles son los antiarrítmicos de clase 1A? quinidina, disopiramida, procainamida, Fármacos antiarrítmicos de clase 1B. flecainida, encainida, indecainida, Fármacos antiarrítmicos de clase 3. amiodarona, sotalol,
Bretilio. Estos son los últimos fármacos que se utilizan, las de clase 3, fíjense de estos, la miodarona. La miodarona tiene un espectro de acción. ¿Cuál es es decir, para las arritmias de naturaleza auricular y ventricular, amiodarona. No, es un fármaco bastante seguro y tiene espectro amplio. Entonces, si viene paciente con taquicardia auricular, con taquicardia ventricular, amiodarona. Si viene con fibrilación ventricular, amiodarona. Fibrilación auricular, amiodarona. ¿No? Entonces, es lo último en medicamentos, estos fármacos antiarrítmicos de clase 3, pero fíjense, son antiarrítmicos, pero son capaces de producir postpotenciales precoces y generar arritmias. Increíble, ¿no? Antiarrítmicos, pero pueden generar como efecto colateral arritmias. ¿Ya? Entonces, fármacos antiarrítmicos de clase 1A, antiarrítmicos de clase 1B, antiarrítmicos de clase 3. Fenotiacinas. Luego tenemos las Tiacinas. antidepresivos Tri- tricíclicos y tetra- tetracíclicos. La Eri- eritromicina es un epoc- antibiótico, epoc- antihistamínicos, Cesio. cesio Amilorida. y vario. ¿Algo podrán recordar, jóvenes? Algo. Hacemos un Mi vejiga de panza. causa de Todo eso está arritmia adaptado. por postpotenciales precoces. Es decir, esos, vamos a la, donde unas dos creo que son previas, donde están las imágenes de los postpotenciales. Unas. Fíjense, las oscilaciones de la membrana que se producen en los potenciales de acción son, es decir, en los potenciales de acción, estas oscilaciones de membrana son los postpotenciales si se producen durante la fase tardía. Son después. Hablamos de la fase 3 y esos postpotenciales, si se producen en la fase 2 o 3, son los precoces. ¿Qué son estos? Esas oscilaciones de membrana. Y estas oscilaciones de membrana son las que producen la arritmia precoz y tardía. Nos vamos ahora nuevamente a las causas de arritmias como por afectación o por generación de potenciales, postpotenciales precoces. Ahora sí, quitemos. No. Ya, a ver, una causa. Hipoxia. Amiloride, ¿qué más? Acidosis. Acidosis, antidepresivos tricíclicos. Con y tetracíclicos. Luego, Vario. varios, luego, cesio. Concentraciones de potasio, calcio y magnesio bajo extracelular. Antiarrítmicos de clase 1A, 1B y 3. 1A era. Luego, namida y quinidina. Ya antiarrítmicos de clase 2B. 1B. ¿Cuáles eran? Lecaidina, lecainida y de goidina. Antiarrítmicos de clase 3. Amiodarona. Amiodarona. Luego,
cuando hablábamos de la clasificación, hablamos de la afectación del sistema de conducción y hablábamos de la reentrada anatómica y la entrada funcional y hablamos de los bloqueos, ¿no? De la clasificación. ¿Sí? Entonces, fíjense, los famosos bloqueos. Los bloqueos, ¿no? Se producen por una afectación estructural o funcional en la transmisión del potencial de acción. O sea, ese potencial de acción que se originaba en el nodo sinusoidal, que iba por el nodo auricular, que iba por el sistema Purkinje, en ese trayecto, por causa estructural o por causa funcional, se puede producir el bloqueo. Imagínense que se produzca un infarto de miocardio a nivel ventricular. El infarto de miocardio genera áreas de miocardio que no tienen excitabilidad, no generan impulso. Son cicatrices cardíacas, ¿no? Entonces pueden generar, también puede ser responsable del bloqueo. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Afectación estructural o funcional en toda esa transmisión del potencial de acción. Sigamos, los bloqueos. Uno más. Las causas de los bloqueos. Dice frecuencia cardíaca. ¿Qué decía? ¿No? Cuando se incrementa la frecuencia cardíaca, puede venir el bloqueo. Cuando la frecuencia cardíaca es baja, el potencial de acción va a ser muy débil y puede venir el bloqueo. Sí, entonces en este paciente con taquiarritmias puede tener bloqueo. El paciente con bradiarritmias puede tener. Luego, fíjense, alteraciones a nivel del sistema autónomo, fármacos, antagonistas del calcio, beta bloqueantes, la digital, ¿no? De nuestra la digital, ¿no? Fíjense, la digital, ¿qué generaba? ¿Qué mecanismos hasta el momento hemos revisado que la digital puede producir arritmias? Primero era el automatismo normal, Activador. luego eran los tardíos o precoces. Tardíos, sí. No, los precoces. No son los precoces porque no están. Precoces, ¿no? Precoces. A ver, vamos a ver. Jason. Sí, no, a los queremos ver el mecanismo, las causas de los postpotenciales precoces. A ver, vamos a digital, ¿no? ¿Dónde está digital? Era en los tardíos. Y ahora nos encontramos en los bloqueos. Sí, vamos, volvemos a lo anterior. Entonces, fármacos antagonistas del calcio, beta bloqueantes. Fíjense los beta bloqueantes también. Los beta bloqueantes son fármacos antiarrítmicos. Y fíjense, pueden generar bloqueos. O sea, este es el paciente que va a la consulta con un bloqueo en el sistema de conducción. Uno le pregunta, ¿qué está tomando? ¿Qué está tomando? ¿No? Luego también tenemos procesos degenerativos. Bloqueo, proceso degenerativo. Siguiente. ¿Qué estamos terminando? ¿Y qué puede generar? Móviles. Bloqueos aurículos ventriculares tipo MOVITS 1. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Taquicardia o bradicardia.
conducción aberrante tras un R largo seguido de un R Corto. corto. Y es la morfología del bloqueo de rama derecha. Y se presenta en un paciente que cursa con fibrilación auricular. Ese es el fenómeno de Eichmann. Entonces, fenómeno de Eichmann y la imagen es morfología del bloqueo de rama derecha. Fíjense, aquí está. Esta es la morfología del bloqueo de rama derecha, que es la imagen de M. Bloqueo de rama derecha. Conducción lenta seguida de un RR corto. Es RR corto seguida tras un RR largo. RR largo más RR corto. Imagen de bloqueo de rama derecha en un paciente con fibrilación auricular. Es el paciente con Chagas. Es el paciente con Chagas. ¿No? El paciente con Chagas presenta una afectación del sistema de conducción, los famosos bloqueos de rama derecha. ¿No? Fenómeno de Eichmann. ¿Se van a acordar que es el fenómeno de Eichmann? ¿Sí? ¿No? No. Ya, siguiente. A ver, ¿qué era el fenómeno de Eichmann? Un R largo, un signo de corto, bloqueo de rama derecha y en pacientes con fibrilación auricular. Tenía la morfología de un bloqueo de rama Derecha. y se caracterizaba porque existían R Largo y corto. largos, No sé, corto. R Corto. corta. En un paciente que tiene Fibrilación auricular. Chagas. Muy bien. Fíjense, tenemos uno de los últimos mecanismos, la reentrada. El otro mecanismo de la reentrada. Y el mecanismo de reentrada como generador de arritmias, digan que es uno de los más frecuentes. Imagínense el mecanismo de reentrada. En la revisión dice es el más frecuente, el mecanismo de reentrada. Y fíjense, dice el mecanismo de reentrada. A ver, uno más para que entendamos. Aquí tenemos, ¿no? La reentrada, para que se vayan acordando. La reentrada genera arritmias. ¿Qué tipo de arritmias? Las taquiarritmias. Eso es bien importante, ¿no? Mecanismo, afectación, mecanismo de reentrada, arritmias. Pero taquiarritmias. Taquiarritmias. ¿Ya? Entonces eso es bien importante, ¿no? Y esas taquiarritmias se caracterizan por qué? Dice, el impulso eléctrico no cede al final del ciclo cardíaco. Qué terrible, ¿no? Hay un impulso que no cede al final del ciclo cardíaco, sino que ese impulso persiste y va reestimulando el corazón, así como en esta imagen. El impulso eléctrico no cede y persiste y va reestimulando el corazón como si fuera un bucle. No, el impulso eléctrico persiste, no se inhibe y sigue estimulando el corazón. Qué terrible, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la reentrada, ¿no? El impulso eléctrico no cede al final del ciclo cardíaco y se encuentra reestimulando patológicamente al corazón.
Lo usual es que si se genera una lesión, digamos aquí, el infarto de miocardio, el impulso eléctrico ingresa y ese impulso eléctrico rodea esa lesión y posteriormente prosigue. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando se tiene este mecanismo de reentrada? No sucede así. Ese impulso eléctrico no cede. El impulso eléctrico, y tenemos un área lesionada, el impulso eléctrico ingresa. Cuando se tiene un área lesionada, vemos que se produce un bloqueo unidireccional y entonces el impulso no puede pasar el bloqueo, no pasa el bloqueo. Y el impulso tiene que proseguir, va a proseguir por la otra vía. Pero ese impulso posteriormente vuelve hacia la zona lesionada y reestimula nuevamente al corazón porque se ha superado el periodo refractario y eso genera esa reestimulación del corazón en bucle. Entonces se van generando bucles de reestimulación a nivel cardíaco que originan las famosas arritmias. Es decir, ese impulso eléctrico de manera normal tendría que circunscribir, pasar alrededor del área lesionada, pero no ocurre así. Hay un bloqueo unidireccional y el impulso prosigue por la otra vía, vuelve hacia la zona bloqueada y reestimula el área proximal del área bloqueada porque se ha superado el periodo refractario y genera un bucle. Entonces ese es el mecanismo de reentrada. Reentrada anatómica porque hay una afectación de la estructura anatómica o funcional porque hay una afectación de las funciones electrofisiológicas del corazón. Es una diferencia anatómica, afectación anatómica, es un infarto en un área lesionada. Y funcional porque se afecta las propiedades electrofisiológicas. Ese es el mecanismo de reentrada, altamente peligroso, y en el paciente con síndrome coronario las complicaciones son especialmente por mecanismo de reentrada taquiarritmia. Siguiente. Fíjense, ya estamos terminando. La reentrada anatómica, causas, calcificación, isquemia, focos negras. Efecto. Fíjense, esto es una pregunta que saben todo. Fíjense, arritmias por afectación de la reentrada. ¿Cuáles son? Taquicardia de reentrada auriculoventricular, taquicardia de reentrada a nivel del nódulo auriculoventricular, flúter auricular, taquicardia ventricular de reentrada del haz de His y taquicardia ventricular post-infarto. Grave, ¿no? Taquicardia auriculoventricular, taquicardia igual de reentrada, flúter auricular, taquicardia ventricular y taquicardia post-infarto. Por eso es una de las más importantes. Siguiente. Reentrada funcional, es decir, no hay una afectación anatómica. Lo que se está produciendo es una afectación de los mecanismos electrofisiológicos del corazón. Entonces, fíjense los efectos
fibrilación auricular, fibrilación ventricular y arritmias relacionadas con la isquemia. Por eso que les decía, los síndromes coronarios pueden generar cualquier tipo de arritmia con afectación de cualquier